Emplazando. Muchas gracias Robert y Juan por invitarme a Emplazando. Gran espacio de conversación, de reflexión que pone los temas importantes. Muchas gracias y felicitaciones a Emplazando. Queremos hablar de aquello junto a Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central y uno de los integrantes de esta comisión técnica. ¿Cómo estás? Hola Gonzalo, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Amigas y amigos de Emplazando. Aquí estamos con nuestro querido amigo, el periodista Juan Avendaño. Y estamos aquí en la universidad junto a nuestro querido amigo, el abogado Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central. ¿Cómo estás, Emilio? Hola Robert, ¿cómo estás Juan? Muy bien. Gusto estar aquí en Emplazando. Hemos vuelto a la universidad, Robert. Es verdad, sí, es verdad. A ver, yo creo que todo proceso constituyente, todo cambio de la Constitución, bueno, genera complejidades. De partida, los cambios constitucionales, los procesos constituyentes siempre se inician en general en procesos de crisis política, social y económica, ¿no? Así ha sido también en la historia constitucional chilena. O sea, si uno piensa, bueno, ¿cuál es el antecedente de la Constitución de 1833? Bueno, la guerra civil entre liberales y conservadores que termina con la batalla del Ircay en 1830 en Chile, donde ganan los conservadores, y por eso tenemos una constitución de 1833 más bien conservadora. Si uno piensa, la constitución de 1925 fue antecedida por el denominado ruido de sables, que significó por algún tiempo la salida del presidente Arturo Alessandri Palma del gobierno, y después, a su retorno, bueno, se elabora la Constitución de 1925. La Constitución de 1980 fue en un contexto de dictadura, ¿no? De quiebre institucional. Y por supuesto que el antecedente que hoy día posibilitó el cambio constitucional y el proceso constituyente en el que actualmente estamos inmersos, tiene que ver con, bueno, el contexto económico, político, social, que tuvo como punto cúlmine lo que se denominó el estallido social. Entonces, esos momentos en la historia, los que anteceden los procesos constituyentes, siempre son momentos de beligerancia, de conflictividad, ¿no? No hay cambios constitucionales en la calma o en la plenitud, por así decirlo, del Estado de Derecho, ¿no? Siempre hay conflicto, siempre hay roce. Entonces yo creo que eso se ha producido y además Chile tiene deudas en lo social y en lo institucional que arrastran niveles de desigualdad hace muchos años. Entonces este cambio genera incertidumbre y yo creo que eso se ha mantenido, es normal que se mantenga, y tal vez lo que a mí me gustaría que ocurriese con más nitidez, y creo que a pesar de que se acaba el tiempo todavía hay espacio para eso, es que la Convención Constitucional se abra a generar mayor diálogo, a promover más consenso. Al final, esta Constitución, la que vamos a tener el 2022, esperemos, va a ser una Constitución que tiene que representar a todos los chilenos, a los que votaron rechazo, a los que no van a votar apruebo en el plebiscito de salida, tiene que representarnos a todos, y por lo tanto la generación de consenso, la búsqueda de diálogo, yo creo que de ponderación, de templanza, es súper clave, y creo que ahí todavía queda camino por recorrer. Imaginemos que gana el apruebo. Y la gran duda que hemos visto en las redes sociales, ¿qué es un gobierno plurinacional o un Estado plurinacional? Bueno, esa tal vez es de los mayores desafíos que el texto constitucional, si es que se aprueba, va a implicar para el diseño institucional chileno. Mira, Ecuador, en la constitución ecuatoriana, la última, se declara como un Estado plurinacional. Y la constitución de Ecuador es del año 1999. Todavía ese Estado plurinacional no se aterriza en concreto en muchas zonas de Ecuador. Entonces, por eso es que el proceso de implementación y cómo desde el tomador de decisión se aterriza eso que está declarado en el texto constitucional es tan clave. Una de las cuestiones que ha caracterizado el debate constitucional históricamente es que ha tenido
ha sido un proceso de continuidad que a lo largo de los años uno puede decir, mira, si esto ha generado cierta estabilidad. La Constitución de 1925 y luego la de 1980 fueron predecesoras de un proceso constitucional, está bien, hecho entre pocos, hecho entre las élites, como se dice, pero ha ido tomando como posta lo que se ha hecho previamente. Probablemente las primeras constituciones se generaban en un contexto de nacimiento de la República y eso hizo que cambiaran mucho de una a otra. Pero desde el 25 hasta acá se siguió cierta tradición. El tema es que ahora sí se están generando cambios profundos, cambios culturales profundos, que van a requerir cambios culturales profundos, en la forma en que está organizado el Estado, en la forma en que el presidente de la República va a ejercer sus funciones, en la forma en que el Parlamento también va a ejercer sus funciones. ¿Es suficiente una constitución como para poder afianzar todos estos cambios? Entonces van a ser cambios, muchos de ellos de la noche a la mañana. O sea, yo creo que, a ver, mira, las constituciones definen las reglas del juego democrático, ¿no? Y también simbolizan y consagran los principios, los valores que los países se dan en un momento determinado y que se proyectan al devenir. Las constituciones, si uno revisa la historia constitucional y la experiencia comparada en la última mitad del siglo XX, lo que va del siglo XXI, las constituciones ya no tienden a durar 50 o 100 años, son constituciones que duran 10, 20 años. Igual es un tiempo prolongado, ¿no? Pero no tienen esta lógica me parece a mí, de inmutabilidad que tenían, no sé, por la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Que es una Constitución de 1776, o sea, y que prácticamente en lo sustancial no ha tenido tantas modificaciones. Pero las constituciones latinoamericanas, bueno, tienen menos duración y por lo tanto, claro, son más permeables a la contingencia. Pero ¿qué es lo importante? Creo yo, que las constituciones establezcan los parámetros o lineamientos generales y que dejen a la política pública la implementación y el diseño de detalle. Ahora, por supuesto que la constitución que ahora se está redactando es una constitución que tiene que dar cuenta de los nuevos tiempos, ¿no? O sea, hoy día hay una constitución en Chile que se está redactando con matrimonio igualitario. Hay una constitución en Chile que se está redactando. Piensa tú, la constitución del 80 se redactó cuando en Chile habían hijos ilegítimos, hijos naturales, cuando no había ley de divorcio, ¿no? Es una constitución que está incorporando nuevos derechos. Por ejemplo, todo el trabajo que se está haciendo en la Comisión de Derechos Fundamentales y en la Comisión de Conocimiento con la incorporación de los derechos digitales, la autodeterminación informativa, el derecho a la protección de datos personales, creo que son avances súper importantes, ¿no? El derecho al cuidado, por ejemplo, de los adultos mayores o de las personas vulnerables, son avances bien importantes. Y yo creo que el diseño institucional todavía puede ser corregido, puede ser mejorado. Yo, por ejemplo, no era partidario de la eliminación del Senado. Los supuestos que se han argumentado para eliminar el Senado son supuestos débiles, ¿no? Si lo que se quiere es acelerar la tramitación legislativa, bueno, fíjele plazo a la Cámara de Origen y a la Cámara Revisora. Si lo que se quiere es dar mayor representación a las regiones con el Senado, bueno, modifíquese el sistema electoral o introduzcanse más escaños de representación territorial. Pero el Senado es una institución señera que ha aportado una cuestión que es súper importante, Juan y Robert, y quienes nos están viendo. Ha aportado templanza y ha promovido acuerdos en los procesos legislativos. Esta idea de que el Senado, como han sostenido algunos, ¿no?, es una cámara clasista, elitista, ¿no?, aristocrática. Oye, Pedro Aguirre Cerda fue senador. Todos sabemos el origen de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Pedro Aguirre Cerda fue senador. O sea, esta es una cámara que no ahora, sino que durante prácticamente todo el siglo XX promovió acuerdos, ¿no? Mejoró la calidad de la democracia. Yo por eso lamento tanto que se haya eliminado. Y ahora entonces va a ser clave
qué atribuciones se le van a dar a la Cámara Regional, porque al menos como estaba en el diseño de la Comisión de Sistema Político, la verdad es que esto no era un bicameralismo atenuado, ¿no? Donde el mayor poder se concentraba en la Cámara de Diputadas y en el Congreso de Diputadas y Diputados, sino que en realidad todo el poder se concentraba ahí, y por lo tanto hay que darle más facultades a la Cámara Regional. Claro, porque además piensa, Juan, que esto se va a ver por así decirlo, agravado además, porque probablemente una cuestión que yo comparto es que se van a terminar lo que se denominan las leyes contramayoritarias. La Constitución del 80 incorporó esto que se llaman leyes orgánicas constitucionales, leyes de quórum calificado, que son leyes contramayoritarias, contraviniendo, por así decirlo, o innovando en lo que fue la tradición constitucional chilena, porque hasta antes de la Constitución del 80 las leyes se aprobaban por mayoría simple o por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en la sala. Y habían, en casos muy específicos de reforma constitucional, por ejemplo, leyes que tuvieran un quórum mayor. Como se va a volver a esa tradición, probablemente modificar el texto constitucional va a ser más fácil. Y los convencionales tienen que pensar que no es la idea que se apruebe una constitución para que en lo que va del gobierno actual, o incluso cuando llegue un gobierno de un tinte político distinto, tengamos que hacerle cambios muy sustanciales al texto constitucional. No es esa la idea de una constitución. Entonces, creo que también eso se tiene que tener en vista cuando se le introduzcan mejoras al sistema político. Yo, por ejemplo, creo que la posibilidad de que el presidente sea reelecto inmediatamente no es en sí mismo una mala idea. Yo nunca he sido muy partidario de lo que se hizo en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, de reducir el mandato presidencial. Se afecta mucho el diseño y la implementación de políticas públicas. Los gobiernos están en 4 años súper cruzados por cuestiones electorales. Sí. O sea, ¿tú estás de acuerdo con unos 6 años? Yo estoy de acuerdo con unos 6 o 5 años, y si tienes 4 años eventualmente con la posibilidad de reelección, no me parece malo. Pero hay que delimitar bien el tema del gasto público, ¿no? La transparencia, el que no haya malversación de recursos fiscales destinados a campañas públicas. Pero no me parece en sí mismo negativo que en gobiernos de 4 años exista la posibilidad de una única reelección. Una única reelección. Tú eres partidario, hablando de la génesis de la Constitución, le escuchaba el otro día a Tomás Mochati, que explicaba un poco de todo este proceso constitucional, que habían varias formas de realizar una constitución. Habían unas que eran muy simples, cortas, por así decirlo, por ejemplo la de Estados Unidos, pero al parecer aquí lo que vamos a tener va a ser un texto grandote, digamos. Un poco también respondiendo a la complejidad de la conformación de la propia Convención Constitucional, de 155 personas, y muchas de ellas respondiendo a demandas de grupos específicos. De grupos de interés. Ambientalistas, animalistas, sí. y en ese contexto es que nos encontramos con la introducción de conceptos nuevos muy ligados al medio ambiente, a la protección de los animales, al feminismo, que no está mal, no. Nadie podría decir que está mal, pero claro, verlo en una constitución sí va a ser complejo. ¿Cómo aquilatar tanta demanda dentro de un texto constitucional para poder hacerla, para que la gente se sienta en definitiva parte de lo que está ahí escrito? Bueno, o sea, yo creo que primero esa es una característica y es un dato de las constituciones más nuevas, ¿no? O sea, es lo que pasa con la Constitución venezolana, con la Constitución boliviana, con la Constitución argentina, con la Constitución brasilera, ¿no? Que son constituciones que se han escrito en la segunda mitad del siglo XX o parte incluso en la segunda mitad del siglo XX. O sea, tenemos constituciones más voluminosas, ¿no? O a principios del siglo XXI. Y eso nos va a pasar también. Nuestra constitución, la aún vigente constitución del 80 tiene 143 artículos. Aquí ya llevamos cerca de 200 artículos, sí, un poquito más. Que van a pasar al pleno. Por lo tanto, nosotros vamos a tener un texto constitucional, yo diría, del orden de 400 artículos, ¿no? Eso ya es una realidad. Si me preguntas a mí, Juan, no me parece que es el ideal, ¿no? Me parece que las constituciones tienen que ser lo más livianas posible para dejar al legislador y al tomador de decisiones el diseño a nivel legislativo de políticas públicas más específicas, ¿no? Por ejemplo, yo que soy partidario del aborto, creo que es innecesario colocar un articulado de eso en el texto constitucional.
¿Me entiendes? Creo que es sobreabundar el texto innecesariamente. O por ejemplo, regular de manera tan específica distintos contenidos, distintas materias. Yo más bien eso se lo hubiese dejado al legislador y hubiese establecido en el texto constitucional parámetros más generales. Pero es verdad que en las constituciones más recientes, a nivel comparado, los textos constitucionales son más abundantes porque hay mayores reivindicaciones de la sociedad, ¿no? Estamos en un mundo más involucrado en los asuntos públicos, ¿no? Entonces los textos constitucionales tienen que hacerse cargo de eso. No me parece a mí que es el ideal, pero creo que eso ya es algo que no tiene vuelta, digamos, en el proceso constituyente chileno. Aquí vamos a tener una constitución más abundante en articulado. Hola, soy Robert Guevara Pastén y te quiero contar que desde hace más de 3 años hemos subido más de 200 videos a nuestro canal de YouTube. También tenemos una página web www.emplazando.com. Emplazando. Imagínate, si antes los tribunales estaban repletos de recursos de protección, yo creo que ahora van a... No hay códigos. No, van a estar hasta acá con recursos de protección, porque las reclamaciones que van a haber por la cantidad de nuevos derechos, nuevas disposiciones... Bueno, ese es un tema que también repercute en el diseño del gobierno de los jueces, ¿no? Que es lo que se ha estado discutiendo también sobre el tema del Consejo de la Justicia. Pero bueno, son cuestiones... Mira, lo que no se puede pretender es que el cauce institucional de lo que se denominó el estallido social implique que el cambio constitucional no sea profundo. Eso es no entender lo que ocurrió. Y por supuesto que ese cambio, me parece a mí, tiene que ser un cambio razonado, tiene que ser un cambio consensuado, pero tiene que ser un cambio. Y eso genera incertidumbre, genera nuevos modelos, ¿no? Yo no los quiero meter en problemas, pero creo que vamos a entrar en un momento de definición en donde es importante, no solamente las personas, yo creo que también las instituciones van a tener que tomar una postura respecto del plebiscito de salida, muchas de ellas que están vinculadas a, no sé, las mismas universidades, ya para que hablamos de las instituciones propias del Estado, la Corte Suprema dará su punto de vista, pero no sé cómo visualizas tú, Emilio, cómo se va a ir fraguando este plebiscito de salida en función de lo mismo que estamos hablando, si es que al final del día no corre riesgo la Convención Constitucional de ir aislándose de estos grupos de influencia que van a comenzar a tener voz. Probablemente muchos de ellos puedan llamar a votar rechazo por múltiples razones, y al final va a terminar con una convención aislada. Bueno, es una muy buena pregunta, reflexión, Juan. Yo creo que primero no tengo una respuesta definitiva porque me parece que lo responsable, sobre todo si uno está además en la academia, es, mira, veamos el texto final. O sea, hoy día el texto constitucional que se está proponiendo tiene incoherencias, tiene vacíos normativos, ¿no? Y no podría ser de otra forma si está en construcción. Bueno, yo diría, primero, veamos el texto final. Eso va a ser clave. Segundo, yo creo que el proceso constituyente no va a terminar el 4 de julio, cuando la convención entregue la propuesta de texto, ni va a terminar en septiembre, el 4 de septiembre, con el plebiscito de salida o ratificatorio. El proceso constituyente va a continuar, por varias razones. Primero, porque tiene que haber legislación transitoria. Tiene que haber un periodo de implementación de lo que la nueva Constitución establezca si es que gana el apruebo. Y si es que gana el rechazo, se tendrán que generar por la vía de acuerdos políticos probablemente, bueno, espacio para que haya un nuevo texto constitucional. Porque yo creo que lo que está claro es que esta Constitución, la que aún nos rige, no representa a todos los chilenos. Y el pueblo de Chile se pronunció para un cambio. Entonces, esas son las reflexiones con las que yo miraría lo que va a venir para terminar, ¿no? O sea, primero, veamos todo el texto. Y eso va a determinar cuál va a ser nuestra posición, apruebo o rechazo. Y lo segundo es tener claro que el proceso constituyente no se va a detener. Porque ya sea la implementación o ya sea
el buscar un nuevo cauce para abrir la posibilidad de tener una nueva carta política se va a mantener en el tiempo, y es algo que yo creo que va a atravesar a todo este gobierno y probablemente incluso al que venga. O sea, eso quiere decir que esta elección de representantes para una comisión para hacer la nueva constitución no sirvió. No, yo creo que sirvió porque vas a tener una propuesta de texto constitucional, y esa propuesta de texto constitucional yo espero, hasta ahora espero se apruebe, pero si es rechazada va a haber que buscar otro cauce institucional, porque lo que está claro es que la constitución vigente ya cumplió un ciclo y no está siendo representativa del sentir de los chilenos y de las chilenas. Claro, llegará el momento en que se tendrán que tomar esas definiciones, pero haciendo una proyección eventualmente, si es que nos tuviéramos que enfrentar esa realidad. ¿Tú crees que aplicar el mismo modelo, por ejemplo, de convocar a otra convención constitucional, si es que ganara rechazo, replicar el modelo de la elección, asimilándolo a la elección de diputados para elegir una nueva convención, es un buen modelo para esto? No, yo creo que hay que introducirle mejoras a ese modelo. Hay que introducirle mejoras. El capítulo 15, la reforma que nosotros hicimos desde la mesa técnica, ya establece un mecanismo de cambio constitucional. Ahí se podría seguir una hoja de ruta con perfeccionamiento. Por ejemplo, en el sistema electoral de lo que hoy día conocemos como convencionales constituyentes. Pero también creo, dicho eso, que creo que hay que perfeccionarlo, que no puede ser exactamente igual, también creo que hoy día no es posible pretender escribir una constitución entre 10, 20 o 30 iluminados. Creo que eso tiene que abrirse a la ciudadanía, y que sea la ciudadanía los que eligen quienes van a redactar un nuevo texto constitucional. Podríamos establecer barreras de entrada para ser candidatos, ¿no? O podemos establecer mecanismos electorales para elegir a esos representantes de manera distinta, pero no es posible pensar en el siglo XXI y en el contexto no solo chileno sino que mundial, que hoy día vamos a tener un grupo de expertos iluminados designados a dedo redactando una nueva constitución para el país. Creo que eso no sería bueno tampoco para el sistema democrático. Bueno, lo único que está claro es que el 4 de septiembre no se acaba esta historia, vamos a seguir, sea apruebo o sea rechazo, y vamos a tener un largo camino. Incluso si ganara la apruebo, lo más probable es que hacer propias las normas para que la gente las asimile va a ser un proceso muy largo. Para qué decir de las mismas instituciones, si es que llegara a crearse esta Cámara Regional suprimiendo el Senado, va a ser un cambio brutal. Bueno, Emilio, antes de la despedida, una última reflexión. Ya queda la parte final ya del trabajo de la convención. ¿Qué esperarías tú para esto? Mira, yo primero lo que diría es que el proceso constituyente ha sido una gran clase de educación cívica para Chile, y ha permitido que todos, de manera directa o indirecta, nos involucremos con cuestiones que nos parecían a veces medias enredadas o artificiosas: sistema político, derechos fundamentales, gobierno. Creo que eso ha sido positivo para el país. Lo que yo diría es que las ciudadanas y los ciudadanos se involucren en este proceso, se informen. La Convención Constitucional tiene una página web donde uno puede ir viendo cuáles son las normas que se están aprobando. Las universidades, que es lo que nosotros tratamos de hacer acá en la Universidad Central, también tienen que generar espacios de reflexión abiertos a la comunidad. Creo que es súper clave informarse adecuadamente de lo que está ocurriendo en la Convención Constitucional y la importancia que tiene este proceso, porque a final de cuentas esta Constitución que tenemos, la que tenemos hoy día y la que podemos tener este año, el 2022, la nueva Constitución, va a ser una Constitución que nos va a regir a todas y todos. Por eso creo que informarse y educarse sobre este proceso es tan relevante. Bueno, Emilio, muchas gracias. Ha sido súper interesante esta conversación. Una vez más, no es la primera vez que Emilio nos acompaña en Emplazando. Y no va a ser la última. Y no va a ser la última, vamos a seguir molestando, por supuesto. Y además invitamos a la gente a hacer consultas, a hacer comentarios, para también nosotros enviárselas, hacer otros videos, así podemos volver a invitar a Emilio a un nuevo video de Emplazando. Así que muchas gracias por invitarnos a tu casa, a la universidad. Muchas gracias, Juan. Y amigas y amigos, nos estamos viendo una vez más en Emplazando. Gracias. Chao. Chao, muchas gracias.
Emplazando. Emplazando.